Número 3 de la guía, ¿cierto? Decía lo siguiente: considérese un par de cromosomas, en donde uno de estos pares de cromosomas homólogos es acrocéntrico. Bueno, un cromosoma acrocéntrico es aquel que tiene un bracito chico y un bracito largo, ¿ya? Digamos que así, ¿ya? Bueno, lo voy a hacer único en vez de doble. Debería ser doble para que esté correcto, porque habla a partir de un cito primario, ¿sí? Ya, entonces voy a hacerlo único, pero sabemos que un cito primario tiene su material genético duplicado. Ese sería un par de cromosomas homólogos acrocéntricos. Y el otro par de cromosomas sería un par de cromosomas metacéntricos, ¿ya? En el cual el centrómero, que ustedes ubican, que es la pelotita de ahí, marca la unión de ambos brazos, ¿no? El brazo P sería el brazo de arriba, que se tiende a dibujar en la parte superior, y P, que significa pequeño, y el brazo Q es el inferior, ¿ya? Entonces, brazo P, brazo Q del cromosoma. Bueno, y dice acá, calcular el número de gametos distintos que se puede generar a partir de este par de cromosomas, ¿cierto? N, ¿cuánto vale N aquí? ¿Cuál es el valor de N en una célula como esta? No, pues N vale 2. 2N vale 4. ¿Sí? ¿Hay cuántos cromosomas? 1, 2, 3, 4. 2N igual 4. N vale 2. O sea, van a resultar gametos con 2 cromosomas, con uno pequeño y uno grande. Todos los gametos bien hechos, bien distribuidos, serán un cromosoma pequeño y uno grande. Porque la meiosis asegura que cada gameto obtenga un representante de cada par. Tengo 2 pares, cada gameto llevará un representante de cada par. O sea, cada gameto va a tener un cromosoma acrocéntrico y uno metacéntrico, ¿sí? Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gametos distintos se pudieran generar acá? ¿Cuál va a ser la variabilidad? Considerando el crossing over y considerando la permutación cromosómica. Permutación, que significa como el caricello de los cromosomas. No da lo mismo que un cromosoma quede orientado, por ejemplo, según los plumones, si fuesen cromosomas, no da lo mismo que un cromosoma esté orientado así y que luego en la anafase estos cromosomas van a migrar hacia polos opuestos en esta manera, a que ese cromosoma esté orientado de la otra manera y migre entonces al contrario. Esto es lo que se llama permutación. O se alinean así en la metafase, o se alinean así. Y esta combinación se tiene que combinar con la otra que hace lo mismo, o así o asá. Y si pensamos en nuestras células, donde van a haber 23 pares, o sea, ¿cuántos están en cara, cuántos están en sello de los 23? Y eso genera permutación cromosómica y agrega variabilidad a los gametos. Bueno, entonces, dice acá que van a ocurrir 3 crossing over. Un crossing over en el brazo Q del cromosoma acrocéntrico y 2 crossing over en el cromosoma metacéntrico, uno en el brazo P y otro en el brazo Q. ¿Sí? Ahora, según la materia que nosotros vimos, meiosis, en la meiosis, ¿cierto? El crossing over ocurre exactamente en el paquitén, que es un periodo en donde este fenómeno no se observa, porque ocurre a nivel molecular. El ADN se tiene que cortar y volver a soldar. Y luego que esto ocurre, se produce el intercambio de los pedazos de ADN en los cromosomas. ¿Ya? Bueno, aquí habría 3 crossing over. Si yo preguntara, ¿cuántos quiasmas se van a observar en el diploteno? 3. Un quiasma por crossing over. Por eso es que un quiasma es la evidencia de que ocurrió crossing over. Nos asegura. Vemos un quiasma
Pero yo no puedo estudiar los quiasmas en la diacinesis porque ya algunos se terminalizaron. El periodo más correcto para ver cuántos quiasmas corresponden a cuántos crossover es diplotel. Ya, pues, hagamos entonces el ejercicio, ¿no? ¿Cómo resultaría esto? ¿Ya? Bueno, ahí está explicado el antecedente, ¿no? ¿Qué significa intercambio de cromátidas homólogas? Significa crossover. Por lo tanto, ahora voy a hacer los cromosomas dobles como debiera ser. ¿Ya? Este va a ser entonces el acrocéntrico. Porque no me resultan iguales, ¿no? Todos, pero... ya. Ese sería entonces el par acrocéntrico. De 2 cromátidas cada uno. ¿Sí? Este pulmón ya está mal. Ya, esta primera parte es donde uno tiene como que dibujar, pero en realidad es para entender qué pasa. Entonces, como para entender el crossover, voy a pintar las cromátidas. Sé que son cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces voy a pintar las cromátidas. Este cromosoma lo voy a achurar. Y acá, este de acá igual. Entonces voy a tener uno pintado de cada par de homólogos para poder distinguir las cromátidas. Ya. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí voy a traspasarlo de arriba aquí abajo. Ahí se va a producir un crossover entre 2 cromátidas homólogas y aquí y acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la célula después de hacer este crossover? Bueno, aquí en la lata de dibujarlo, pero podría hacerlo aquí mismo. Este fragmento se va a intercambiar con ese fragmento. ¿A partir de dónde? A partir del entrecruzamiento. Por lo tanto, esto después del crossover me va a quedar aquí blanco y en cambio acá oscuro. ¿Sí? Eso es que ocurrió intercambio entre cromátidas homólogas y ya entonces tengo un crossover representado. Acá hago lo mismo. Esto me va a resultar blanco, pero ese fragmento se cruzó para acá y esto me da oscuro. Y lo mismo acá, tengo que pensar siempre que el crossover ocurre desde el centrómero hacia los telómeros. Por lo tanto, hago el intercambio aquí. De ahí para arriba, achurado, y de aquí para acá, blanco. Eso, ese es el resultado entonces de el crossover. ¿Quedó clarito? Ya, entonces, ¿qué tengo ahora? ¿Cómo se llaman estas cromátidas? Esta cromática de los laterales, en ambos casos, esa que quedó totalmente oscura, es una cromátida parental, porque es como la original, no ha experimentado cambio. Sin embargo, esta cromátida es recombinante, porque esa ya presenta variación genética respecto a la parental. Entonces, en cada par de cromosomas me va a quedar cromátida parental, cromátida recombinante, recombinante, parental. Parental, recombinante, recombinante, parental. ¿Sí? Y ahora hay diversidad, pues la veo. Después del crossover, claro que hay diversidad. Ahora, no voy a seguir dibujando los cromosomas, solamente voy a tomar en cuenta los números que las van a identificar. Primera meiosis. ¿Qué es lo que se separa? Se separan los cromosomas homólogos y se recombinan. Se separan y se recombinan. Entonces, a los cromosomas homólogos les voy a designar un número. Cromosoma homólogo 1, cromosoma homólogo 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, viene la primera meiosis. Y este 1 se puede ir a una célula junto con el 3. ¿Sí? Y si el 1 se va con el 3,
el 2 se irá con el 4 y se van a formar entonces dos citos 2. Por lo tanto, de esta primera célula, que sería el cito primario, van a resultar dos células. Una célula en donde va a ir, estos serían citos secundarios, el cromosoma homólogo 1 con el 3. 1 y 3. Y el otro cito secundario entonces va a ser el 2 con el 4. ¿Me van siguiendo? Esto es al azar. ¿Está bien o no? ¿Qué otra opción hay en la meiosis 1? Que el 1 se vaya con el 4 y el 2 se vaya con el 3. Entonces, esa es una opción, ¿sí? Veamos la segunda opción. Yo podría tener entonces aquí otros citos secundarios, en donde el 1, ahora en vez de irse con el 3, se va con el 4 y el 2 se va con el 3. Ahí pasó la primera meiosis y hemos cubierto las dos opciones que hay, porque son dos cromosomas, ¿no? ¿Clarito? Ya. En la primera meiosis, los centrómeros no se dividen. Por eso que esto actúa como una unidad. Estas dos cromátidas, la parental y la recombinante, se mueven hacia la misma célula, hacia el mismo cito secundario. Pero ahora va a venir la segunda meiosis. Y en la segunda meiosis sí se va a dividir el centrómero y sí las cromátidas hermanas se van a separar. Por lo tanto, para considerar este segundo movimiento, tengo que identificar las cromátidas que tengo acá. Y las voy a identificar entonces con letras. La cromátida A, la B, la C, la D, la E, F, G, H. Tengo 8 cromátidas, todas distintas. Después del crossing over, todas son diferentes. No se repite ninguna. Entonces ahora tengo que hacer la migración celular. De cada cito secundario, estos son citos secundarios, ¿cuántos gametos van a resultar? 2, ¿verdad? Entonces, de este de aquí me van a resultar 2. Probemos entonces cómo podría ser 1. Ya, estos serían gametos. Ya, es el cromosoma 1 con el 3. 1 y 3. Entonces, A se puede ir con E. A y E. Pero A también se podría ir con F. ¿Cierto? Bueno, si A se va con E, B se va con F. Entonces este acá es B y F. ¿Cuál es la otra opción? A con F. Que A se vaya con F y B se vaya con E. Entonces, esa es una opción. Voy a probar la permutación. Entonces aquí hago 1 y hago 2. A y F, B y E. B y E. Ok. Eso. Es decir, de cada uno de estos, yo puedo, considerando la permutación, obtener 4 posibilidades. Y si eso mismo yo lo repito para el caso 2, 3 y 4, que son los otros citos 2 que me quedan, voy a tener entonces una posibilidad de obtener 16 gametos distintos. 4 ahí por 4 por 4 por 4. ¿Sí? Entonces voy sumando y 4 por 4, 16. ¿Se entiende? Claro, si yo le pongo más cromosomas, voy obteniendo y llenando pliegos de papel o metros de pizarra para entenderlo. Pero con 2 se puede hacer. Con un par de cromosomas no resulta. Mínimo 2 para que se produzca la permutación. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo los cromosomas se localizan en el ecuador del uso? En metafase. Entonces, metafase es importante cómo se orienten los cromosomas para que luego en anafase se verifique la separación nada más de ellos. ¿Se entendió?
Ya, este es el ejercicio y les digo que esta también se aplicaba a obstetricia y de 3 años una sola estudiante lo hizo. Me lo mostró profesora bien y me hizo todo el dibujito. Estaba bien. ¿Ya? Entonces por eso prefiero explicárselo, para que así todos no se frustren y digan, ah, ¿cómo tan complejo? Pero estamos aplicando la meiosis, lo de la clase pasada. Ni más ni menos. Lo nuevo tal vez es cómo se llaman los cromosomas, si no lo han pasado en bases biológicas, ¿no? Eso. Ya, ¿alguna pregunta? No. Ya, nos quedamos, ¿cierto? Me parece que, ustedes me dicen dónde. ¿Por qué no funciona? Eso lo vimos. Vimos microvellosidades. ¿Para qué servían las microvellosidades? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Para qué servían los cilios? Para movimiento. Cuando un epitelio tiene función de transporte, intervienen los cilios. Transporte a través de ellos. ¿Cuál? Los lamilopodios. Sí. Pero esas son ya deformaciones de la célula. Ya, ahí entonces algunos ya pueden empezar a dormir. Nos quedamos aquí, en los desmosomas. Ya, los desmosomas son... está fallando esta cosa. Está pasando solo. Ya, ahí que no se cambien. Entonces, aquí hay un desmosoma. Es un tipo de unión que permite conectar el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la célula contigua. De tal manera que un desmosoma va a funcionar como un broche en una casaca, por ejemplo. Ustedes ven que el broche junta dos piezas de género, ¿no? Pero también uno, si quisiera representar esto en un modelo, sería como tener dos trozos de tela, poner un botón por el lado de una, otro botón por el lado de otro y surcir, ¿cierto?, con un hilo que vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. De tal manera que si después yo quiero como separar aquello, ¿qué pasaría si yo pretendo separarlo? Tendría que cortar los hilos o rasgar una de las dos telas o las dos. Bueno, cuando un desmosoma es tiranteado, es forzado, generalmente las células se rompen, no soportan. Esto es difícil que se separe. Por lo tanto, es más fácil que ceda el citoplasma y el citoesqueleto de una célula que esté involucrada en este tipo de unión. Por lo tanto, se va a generar la rotura celular. ¿Ya? Son uniones extremadamente firmes, mecánicamente firmes, y yo les mencioné dónde es posible encontrar este tipo de unión. Dos epitelios mencioné, de dos órganos. ¿Cuáles eran? ¿Lo están repasando? ¿Ah? En la vagina, dije, y en el esófago. Pero también agregamos la epidermis. ¿Sí? La epidermis es un epitelio, tejido epitelial. La piel es un órgano. Cuando decimos piel, bueno, si estamos tratando de epitelio, es solamente la epidermis. ¿Sí? Bien, ¿qué serían estos componentes? Aquí estaría la bicapa lipídica, que se pinta así como el modelo trilaminar, ¿cierto? Capa densa,
clara, oscura, densa, clara, oscura, el espacio intercelular y los componentes proteicos, ¿cierto?, que corresponden a este tipo de unión. Cada unión obedece a un conjunto de proteínas distintas, ¿ya? Placoglobina, desmoplaquina son los componentes de estos desmosomas. Y estas hilachas que vemos acá como cabellos son tonofilamentos, que son filamentos macizos de queratina. La queratina es una proteína mecánicamente firme y por lo tanto estos filamentos intermedios, componentes del citoesqueleto, dan firmeza. Las células que más tienen citoesqueleto abundante en queratina son las de la epidermis y las neuronas. La epidermis por razones obvias, un citoesqueleto fuerte, protección, ¿no? Las capas más superiores están llenas de queratina y muertas por lo mismo. Y las neuronas tienen que tener queratina para mantener la forma tan ramificada, ¿no? Axones, dendritas, miles de dendritas. Tercer tipo de unión son las comunicantes, o llamados los nexus. Y aquí tenemos los nexus. Aquí estaría la membrana, esta es la microfotografía electrónica. ¿Qué pasa con el espacio intercelular en los nexus? Si se dieron cuenta, en el desmosoma las membranas iban así, luego se separan y se vuelven a juntar un poco, ¿no? Para mantener la distancia normal, 250 Armstrong más o menos. ¿Qué pasa con el espacio intercelular? ¿Qué es esto? En la unión, en el nexus, ese espacio se reduce, se aproxima. La membrana esta se aproxima con la vecina y más o menos alcanza a 25 Armstrong. Es muy cerquita. ¿Por qué las membranas se tienen que acercar? Es para que las proteínas integrales de membrana, que son las conexinas, se ensamblen una frente a la otra. En este dibujito muy hermoso, cada uno de estos bastoncitos que atraviesan la membrana, estas se llaman conexinas. 6 conexinas forman un túnel que se abre de un lado del citoplasma hacia el espacio extracelular. Entonces, si contamos, si el dibujo está bien hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien. 6 conexinas formaron un túnel de aquí a acá. ¿Qué son las conexinas? Entonces son proteínas transmembranas, porque asoman de un lado al otro de la membrana. Y cuando tenemos 6 conexinas, entonces, que forman ese túnel, y ese túnel que aporta una membrana se aproxima a otro túnel formado por la célula vecina, y ambos túneles se alinean quedando frente a frente y se conectan, entonces ahí ya se establece una conexión entre el citoplasma de una célula con el citoplasma de la célula vecina. De tal manera que, ¿para qué sirve un nexus o gap junction o unión comunicante? Sirve para que una célula intercambie pequeñas moléculas de un lado al otro y se comunique. Y uno de los iones predilectos para comunicar es el calcio, ion calcio más 2. Y también aquí se puede intercambiar AMP cíclico, un mensajero intracelular, GMP cíclico, que es un nucleótido, y ese sí cabe por aquí. Este agujero mide 20 Armstrong de diámetro. Ahora, ¿cómo se llama la proteína? Conexina. Pero cuando tenemos 6 conexinas se forma un conexón. Cada túnel es un conexón. ¿Ya? Un conexón más otro conexón frente a frente, se establece la comunicación intercelular. Es importante que las células se comuniquen. Sí, pues, ¿cierto? Porque eso va a permitir que se coordinen. Eso va a permitir que una célula le informe a la otra, oye, convídate calcio. ¿Ah? La glucosa puede pasar también por ahí. Agua, de todas maneras. ¿Sí?
Este tipo de unión tiene la facultad de que una célula, si no se quiere comunicar con la otra, desprenda sus conexones y se separa. Y aísle a la célula vecina. Y ese fenómeno, creo que lo dije, ocurre cuando un grupo de células se enferma, las vecinas le aíslan, se separan. ¿Para qué? Para mantener la integridad. Yo no quiero involucrarme con una célula enferma. Hay que aislarla, ¿sí? Bueno, generalmente las uniones comunicantes se ubican en el dominio vasolateral. Es decir, por los costados, pero en la parte baja de la célula. Donde uno puede observar los tres tipos de uniones que termino de revisar. Las estrechas, las adherentes y las comunicantes es en células que tengan una amplia superficie lateral. Y eso lo encontramos en células cilíndricas. ¿Sí? Por lo tanto, en el intestino hay una gran comunicación intercelular. Profe, entre medio de las comunicaciones, o sea, las células adherentes pasa líquido, En las adherentes, sí, claro. pero fuera de las células, entre las células. Sí. Entre medio, el espacio intercelular no se bloquea. Quedan intersticios ahí por donde hay circulación de material. En estas también hay circulación de material entre medio de los conexones, ¿sí? Digamos aquí, en este lado, entre medio de los conexones. Ahora, fíjense muy bien, estos poros se pueden abrir o cerrar. Si uno gira un poco las conexinas, el agujero se cierra. Se gira un poco y el agujero se abre, el poro central. Esto se parece mucho a unos juegos artesanales que de repente venden. Y si uno gira las piezas, el artesano nunca va a pensar que está haciendo como estos conexones, ¿no? Pero así funciona el sistema. Así se ve. Una microfotografía, ¿cierto? Fluorescente. Aquí estaría entonces hecho el conexón con las 6 conexinas y el poro central. ¿Y dónde circula la materia entre ellos? ¿Cierto? En todo lo más oscuro. Por aquí hay circulación, o sea, el pasaje intercelular no se ve afectado. Acá aparece otra modalidad que se llaman las interdigitaciones laterales. Las células además tienen por los costados una especialización que permite aumentar la superficie de contacto. Más que una unión, en realidad es para que las células tengan mayor superficie de contacto lateral o basal con el tejido subyacente. Entonces, fíjense muy bien, las membranas se interdigitan formando distintos repliegues y todo, y eso aumentaría la superficie de membrana, de contacto entre célula y célula. ¿Qué tengo yo por aumentar la superficie apical? Las microvellosidades, los estereocilios. ¿Qué tengo para aumentar la superficie lateral? Estas interdigitaciones. ¿Qué tengo para aumentar la superficie basal? Los procesos basales, que también son repliegues, pero de la membrana basal. ¿Sí? Claro, una célula tiene que compensar. Si tiene gran superficie apical, debiera tener también gran superficie basal, para que se equilibren las superficies de ambas células, ¿no? Bien, esta es una adaptación para aumentar superficie entonces, ¿ya? Tampoco el espacio intercelular se ve ocluido, no. Y en la parte baja de una célula, finalmente, es donde se van a encontrar los hemidermosomas. ¿Qué tipo de microfotografía es esta? ¿Cómo le llamarían a esta microfotografía? Porque en los textos de esto hay muchas de estas. Cuando vean, no se salten las fotos. Cuando yo no entiendo, la paso y leo. En los libros de histología, si ustedes no van leyendo y mirando la foto y leyendo, o sea, haciendo este ejercicio, no les va a servir solo que lean. Esta es una microfotografía, pero no óptica, como las que podemos sacar en los microscopios de acá, ¿no?
Esta es una microfotografía electrónica. ¿Por qué microscopio? Por un microscopio de transmisión. Esta es una famosa MET, se abrevia MET, microscopía electrónica de transmisión. Entonces, un corte muy fino, muy fino, con un micrótomo especial, se ilumina con haces de electrones, y aquí es donde uno dice, esta región es electrón densa, sale oscura. Esta es una zona electrón lúcida. Dos opciones, o más gris o menos gris, o claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué aparece aquí? Aparece el núcleo, parte del núcleo de una célula. Aquí habría eucromatina, aquí está la heterocromatina pegada a la carioteca. Ahí hay un poro nuclear, la membrana nuclear que es doble, ¿no? Esta envoltura nuclear. Aquí hay citoplasma, y aquí es donde se ven, en estos puntos más electrón densos, se ve un hemidermosoma. Hemidermosoma. Otro hemidermosoma. Los hemidermosomas solo están en la cara basal, por lo tanto yo puedo asegurar, esta es la base de esta célula. Ya, y entonces, ¿qué hay aquí abajo? Bueno, aquí abajo hay tejido conectivo, ¿ya? Hay tejido conectivo. Y aquí estaría ubicada, ¿cierto?, la lámina basal. Ahí. Ahí, lámina basal. Acá se observa bastante bien. ¿Ya? Ese es el límite. Por lo tanto, los hemidermosomas pegan la célula del epitelio a la lámina basal. Y la lámina basal dijimos que estaría formado principalmente por una proteína llamada laminina. Aquí, por ejemplo, esta que aparece en rosado es laminina. Pero junto, laminina. No la minina, que podría ser una gata, ¿no? Laminina, de lámina, ¿de acuerdo? Y ahí estaría el hemidermosoma. Hay una enfermedad llamada pénfigo, no sé si la han oído, en donde, por ejemplo, a nivel del epitelio de la faringe o el epitelio del esófago, los hemidermosomas son muy débiles y tienden a desprenderse. Y por lo tanto, ¿qué pasa cuando se rompe un hemidermosoma o un grupito de ellos? El epitelio se desprende de la lámina basal y se genera allí una ampolla. Por ejemplo, si yo estoy comiendo un trozo de pan y me raspo y se me rompen los hemidermosomas, se me va a generar una ampolla de sangre a nivel de faringe, esófago. ¿Sí? Si me pasa lo mismo, se me rompen los hemidermosomas en la mano porque tengo un martillo y estuve clavando una tachuela y ya se me ampolla la mano, es porque se me rompieron los hemidermosomas. Y el epitelio quedó separado de la dermis. Y entre medio de la epidermis y la dermis se acumula líquido intersticial, que es el líquido de la ampolla. Entonces ahí tenemos un ejemplo de estas uniones. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Todas las ampollas son por eso? No sé si todas, pero estas que te doy de ejemplo serían por eso. Pénfigo es una falla en la construcción de los hemidermosomas. Y eso es una condición genética. ¿Sí? No es por casualidad. Es porque hay gente que tiene tendencia al pénfigo. ¿Sí? Y el otro de las manos, a nosotros nos pasa, porque no somos obreros, digamos, como para que trabajemos con la mano. Entonces uno jardinea un rato y ya tiene ampolla en las manos. ¿Ya? Si ven las manos de un agricultor, son manos con epitelios gruesos, ¿no? Callosas en el fondo. Profesor, y por ejemplo las quemaduras, ¿también se forman ampollas porque se queman los hemidermosomas de la piel? ¿O no necesariamente? Mira, buena pregunta, no lo sé. Claro, cuando apenas uno se quema, ¿no? O sea, Sí. no hay destrucción de la epidermis ahí. Cuando se quema y te queda una ampolla. Sí, pero eso es más bien como una reacción de defensa. Yo creo que sí, pues en este caso si se quema, se deben romper los hemidermosomas y por eso se genera aquella burbuja, ¿no? Porque el líquido igual se acumula entre la dermis y la epidermis. ¿Sí? Entonces, por inferencia podríamos decir que sí. Ya, esta lámina aquí, esta diapositiva para que ustedes hagan como
términos variados. La figura la correlacionen con esa cantidad de proteínas distintas. ¿Ya? Nosotros tenemos cientos de proteínas. Y aquí hay un grupito de ellas. De repente cuando uno pregunta, a ver, dame un ejemplo de proteína. Amilasa salival, a la conocer. Hemoglobina. Más proteína. Y nos quedamos con eso. Ustedes deben conocer la albúmina. Otra proteína. ¿Sí? Bueno, aquí hay actina, vinculina, paxilina, talina, integrina, fibronectina, laminina, en fin. Ya. Bien, pasemos a los epitelios, a lo que nos convoca. O sea, ¿qué fue esto? Preámbulo. Porque alguien me dijo, porque su caso es muy sencillo. Hay mucha información que he entregado. Ahora, ¿cuál podría ser la tarea que ustedes tengan que hacer como resumir esta parte que hemos visto? Es hacer una tabla y poner tipo de unión, proteínas involucradas, dónde encontramos la unión y para qué sirve cada unión, porque cada unión es especializada. Especializaciones apicales, dónde encontramos cilios, dónde están las microvellosidades, dónde están los estereocilios, para qué sirve. ¿Sí? Bueno, los epitelios de revestimiento, que son los que vamos a ver, y también los glandulares, es que, faltando 40 minutos, vamos a ver esta materia, ¿sí? Así que me voy a acelerar. Los epitelios de revestimiento cubren una serie de superficies, tanto externas como superficies internas. Dijimos que derivaban de las tres hojas germinales, origen ectodérmico, mesodérmico, endodérmico. ¿Y cómo se van a estudiar los epitelios? ¿Cómo hay que aprender a verlos? Es considerando el número de capas celulares. Cuando un epitelio tiene una sola capa, inmediatamente uno dice, es monoestratificado. O es simple. Simple o monoestratificado, sinónimos. Luego, hay que considerar la forma de las células. Y aquí se van a tomar en cuenta tres formas básicas. La forma plana, en donde el eje mayor de la célula es paralelo a la lámina basal. La forma cúbica, en donde la célula es simétricamente igual por ambos lados. Largo, ancho y alto son similares. Y cuando las vemos, alguien me preguntó ayer, por ejemplo, las células foliculares, ¿qué forma tienen? ¿Cómo se describe? Poliédrica. Poliédrico es casi sinónimo de cúbico, ¿sí? Solo que están más apretadas las células ahí, más apiñadas. Y la otra célula es la cilíndrica, cuyo alto es la dimensión más pronunciada, y el eje longitudinal de estas células cilíndricas es perpendicular a la lámina basal. Y luego, para cerrar la descripción de un epitelio, uno tiene que nombrar la especialización apical si es que ésta está presente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir epitelio plano estratificado queratinizado. El que tenga queratina es también una especialización apical. Que yo no nombré, pero lo estoy diciendo ahora. Entonces, cuando digo epitelio plano estratificado queratinizado, esto de la queratina es porque va en el estrato apical. ¿Sí? Estos tres criterios hay que aplicar cuando uno describe epitelio. Si yo digo epitelio cúbico simple, ¿qué se imagina? Epitelio cúbico simple, que es una sola capa de células cúbicas. Y listo, se acabó. ¿Sobre quién se apoya? Lámina basal. Lámina basal, siempre el referente. Bueno, dije también que la lámina basal no es exclusiva de los epitelios. Hay lámina basal que está revistiendo a las fibras musculares también. Si, por ejemplo, pregunta algún tipo de epitelio, ¿es necesario poner tejido epitelial de revestimiento y ahí lo que continúa? No, porque tú al describir el epitelio sabes qué función está haciendo. Y desde revestimiento. El otro ya es una glándula. El tejido epitelial, la otra función que tiene es glandular. Y secreta distintas sustancias, distintos componentes. ¿Sí? Entonces, o el epitelio es de revestimiento o es glandular. Dos opciones. ¿Ya? Aquí hay una imagen de epitelio plano simple.
las células son escamosas. Por lo tanto, también se le llama a veces epitelio escamoso, porque son células planas como baldosas. Y así se vería desde arriba, así algo de perfil. Núcleos aplanados, alargados, paralelos a la lámina basal. Y están entonces algo interdigitados también, por eso esos rebordes ondulados. ¿Para qué sirven estos epitelios? Planos, pues son delgadísimos. De hecho, la célula, el citoplasma de la célula es un hilito que se confunde con la lámina basal. Es como ver dos hojas de cuaderno, uno junto a la otra, y mirarla de perfil. Una es la lámina basal, una hoja, y la otra es el epitelio. O sea, están adheridos íntimamente. ¿Para qué servirá un epitelio plano? ¿Sí, allá levantó la mano? Ah, ¿se está estirando? Así como algo así, ¿no? Me engañó. ¿Sí? No. Son muy delgaditos. Las sustancias pueden pasar rápidamente. Generalmente para el intercambio. El epitelio alveolar. Intercambio de gases. Y pasivo. Son tan delgaditas que este intercambio de gases es sin gasto de energía por parte de la célula. El intercambio de gases sigue un gradiente, ¿cierto? De mayor a menor gradiente y difusión simple. ¿Ya? En el endotelio les dije la clase pasada la transitosis, donde una sustancia mayor, una partícula, el transporte masivo, en masa, puede hacer que pase la célula completa, encerrada en una vacuola. ¿Sí? Y eso lo hacen las células endoteliales. En el riñón, la capa de podocitos, que es un epitelio plano, pegada a la pared capilar, que también es un epitelio plano, permite la filtración del plasma. Entonces, estos epitelios permiten el intercambio de sustancias, el pasaje de sustancias, ¿ya? Bien, epitelio plano simple. Nada mecánico, o sea, es muy sencillo este epitelio. Este epitelio que aparece acá es un epitelio cilíndrico simple. Aquí estaría el grosor de este epitelio, ¿cierto? El espesor. Ahí. ¿Qué nos hace pensar en un epitelio cilíndrico? Los núcleos. Los núcleos, ¿cierto? ¿Con qué se tiñó este núcleo? Con hematoxilina. Ese es el color. La cromatina se ve grumosa al interior, siempre heterocromatina pegada a la carioteca. ¿Ya? Que es una característica. ¿Y esto que está aquí, qué será? Esto que está aquí. Aquí, por ejemplo, esta se ve muy bien. O esa de acá. Fíjense ahí, un núcleo aplanado. Núcleo aplanado. Citoplasma, un hilito. Estas son células planas, pues son también células epiteliales planas. Este es un capilar, ¿ya? O una vénula. A ver, aquí hay glóbulos rojos. Una pista. Un glóbulo rojo mide de aquí a acá 7 micrómetros. Por lo tanto, 7 micrómetros. Y yo estoy viendo de aquí, veo 7, 14, 21, 28 micrómetros. Entonces esta es una vénula. Y acá, es una vénula entonces. Había dicho capilar, no, me equivoqué, es una vénula. Entonces uno va aplicando sobre la foto algunas referencias. En un capilar, un glóbulo rojo cabe ajustadito, porque el capilar mide 9 micrómetros y el glóbulo rojo pasa apretadito por el capilar. Eso facilita el intercambio. Bueno, núcleo. Aquí uno ve como núcleo esférico, ¿sí? Uno diría, pero esto está confuso. Bueno, hay que fijarse qué otros núcleos hay entre medio. Ese está muy clarito, forma de aceituna. Aceituna, 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 un poco inclinado, aceituna, aceituna. Aquí se ven varios. Entonces,
Estos son los que mandan, no aquellos. Por lo tanto, yo digo, ¿de qué tamaño es la célula? Bueno, la célula va desde aquí a acá. ¿Dónde se ubica el núcleo? En la parte basal de la célula. Por lo tanto, es de epitelio cilíndrico. ¿Sí? Entonces, estas son pistas. Ahora, ¿estas células de dónde se habrán fotografiado? Del intestino. Porque aquí se ven microvellosidades. Ese reborde ahí más brillante son microvellosidades. Por lo tanto, esto es lo que se le llama la chapa estriada en histología. Y por lo tanto es un epitelio absortivo, para absorber. Este epitelio se clasifica como epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Estoy aplicando los 3 criterios. Forma de la célula, número de capas, especialización apical. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? una voz en la foto anterior, lo que usted dijo en la chapa estriada tiene que ver como con la forma de invaginación que tiene ¿A qué le llamas o invaginación? sea, como la curvita que tiene hacia abajo. No. Usted dijo que esos son microvellosidades. Sí. Estas son microvellosidades. Entonces uno podría decir que como que va así, por decirlo, como que tiene una hendidura o es... Sí, aquí hay una invaginación precisamente, pero este es el lumen del intestino. No, sí, pero eso tiene que ver con la función de absorción del intestino. Sí, también, porque esto es parte de una vellosidad grande que iría aquí. Una vellosidad intestinal. Y este es el espacio entre dos vellosidades intestinales. Las vellosidades aumentan la superficie de absorción, pero estas las incrementan enormemente. Las microvellosidades son estas de ahí. Si yo las aumentara con microscopía electrónica, vería así como forma de dedos, la sombra de los dedos. ¿Sí? Bien, el siguiente epitelio que aparece aquí es cúbico simple. Y el epitelio cúbico simple es facilito. Ahí está fotografiado. ¿Qué será esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué estructura será? Núcleos perfectamente esféricos. Las células se pueden hasta notar su límite entre una y otra. ¿Ya? Ubicada, este es el espesor del epitelio, el núcleo está justo en el centro. Este es la tiroides. Este es un folículo tiroideo. Entonces, el epitelio que está revistiendo el folículo tiroideo es epitelio cilíndrico simple. Y este epitelio serían las células, estas células serían las que fabrican la tiroxina. Y aquí en este coloide que está rellenando el epitelio, así como parecido al antro folicular que algunos vimos ayer, aquí se acumula el yodo en nuestro cuerpo. Y ese yodo se utiliza para fabricar tiroxina en esta célula. ¿Ya? Bueno, eso ya es una célula glandular endocrina, pero sirve como ejemplo de epitelio. Epitelio cilíndrico simple, otra vez. Ya hay un epitelio que es simple, porque todas las células tocan la lámina basal, pero que se le llama pseudoestratificado. La palabra pseudo quiere decir falso, falsamente estratificado. El epitelio pseudoestratificado es monoestratificado finalmente. ¿Cómo se ve el epitelio pseudoestratificado? Se ve más o menos de la longitud de células cilíndricas, pero se ven núcleos a distinta altura. En la parte baja, núcleos redondeados, serían llamadas células basales, como estas, cuya función es hacer mitosis y reemplazar a las otras células alargadas o cilíndricas, que son las más altas. ¿Ya? Aquí hay células cilíndricas, que serían células principales, y estas de acá serían células basales. La lámina basal está ahí. Bueno, como esta es microscopía electrónica, óptica, esa es membrana basal. ¿Sí? Membrana basal y el epitelio arriba. ¿Qué vemos arriba? Cilios. Estos son cilios. Y esto que vemos acá son unas burbujas llenas de moco. Donde vemos ese moco, el mucígeno,
Es porque aquí hay una célula caliciforme. Células caliciformes incluidas dentro del epitelio. Bueno, aquí habría 3 tipos de células entonces. Las basales, las principales y las caliciformes. Esta fotografía es sacada de tráquea, porque ahí hay un epitelio pseudoestratificado ciliado. Pero es simple, ¿ya? ¿Qué pacientes tienen Caliciforme. siempre? Sí. Sí, porque estas son las que generan el moco, que va a formar aquí una película, y esa película sirve para filtrar. Toda la basura que uno respira queda pegada en ese moco, y luego los cilios arrastran ese moco hacia arriba, hacia la faringe, para que lo traguemos, ¿cierto? Y lo botemos, eliminemos por el tubo digestivo. Uno traga mucho moco cada día, sin darse cuenta. Hoy día ya lo sabe. Nada, hoy que asqueroso, no, siempre pasa. ¿Cómo se puede crecer entre esa y las máquinas biológicas de la célula? Es porque fíjate acá, los núcleos están todos a la misma altura. ¿Sí? En cambio acá hay núcleos arriba, abajo, a mediana altura. Esa es la diferencia. Ves núcleos a distinta altura, pero son núcleos en forma de aceituna, alargado. ¿Ya? Epitelio estratificado plano. Fíjense el grosor del epitelio. Aquí tiene interdigitaciones que lo unen mejor, lo adhieren mejor al tejido conectivo que está aquí abajo. Y aquí estaría la membrana basal entonces. Y de ahí para arriba, gran capa de células. Muy densas aquí abajo, incluso que podrían ser células cilíndricas por los núcleos que están paraditos ahí. Pero más arriba ya son células poliédricas. Pero más arriba ya son células aplanadas. Por lo menos se ve el contorno celular aplanado. Entonces, cuando un epitelio es estratificado, ¿cómo sé que es plano, cúbico o cilíndrico? Es que ahí me fijo solamente en la capa superior. Este epitelio es estratificado. Bien, porque tiene muchas capas. Si yo cuento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como 20 capas de células fácilmente. Muy grueso, un epitelio muy grueso. ¿Y cómo son las células de arriba? Aplanadas. Entonces es un epitelio estratificado plano. La forma me fijo nada más en la capa superficial. Bueno, este epitelio, como es estratificado plano, las últimas capas de arriba tienen núcleos. Y por lo tanto, este epitelio es un epitelio vivo, digamos. Estas células están vivas. Conservando su núcleo aún vive. Y es entonces un epitelio húmedo. Por lo tanto, este epitelio puede ser de la vagina o del esófago. ¿Sí? Que son epitelios húmedos. No hay queratina aquí arriba. O si la hay, es muy poquita. No llega a matar, a asfixiar a la célula. En cambio aquí hay un epitelio estratificado plano queratinizado. Aquí se ve el epitelio. Las células son poliédricas, las del medio. Las de abajo son un poco más cilíndricas. Entonces hay un epitelio estratificado, varias capas. Y arriba las células se van aplanando. Fíjense bien. Aplanando, aplanando. Pero aquí ya después no vemos núcleos. No hay núcleos. Y más arriba de eso, vemos pura queratina. Todo eso es queratina. Es un epitelio seco, grueso, por el espesor de la queratina, muy grueso. Así que este epitelio podría ser de la mano o del pie. ¿Sí? Epitelio plano, porque las células superiores son planas, queratinizado y estratificado. Función, protección. ¿Sí? Contra la deshidratación, especialmente, pero también contra los efectos mecánicos del roce, la abrasión. Más epidermis, más epitelio plano estratificado. Fíjense que estas células aquí son planas. No hay que fijarse arriba porque aquí ya no hay células, esto es pura queratina. Esta sería como la especialización apical. ¿Ya?
queratina y células aplanadas. Esta capa se llama estrato granuloso. Aquí hay un estrato espinoso donde abundan los desmosomas y aquí estaría el estrato basal o germinal. Membrana basal y dermis. Esta es la dermis, abajo. ¿Sí? ¿Esto? Sí. Este es una epidermis gruesa. Entonces, yo te mencioné estratos. La piel cuando tiene, la epidermis cuando tiene todas sus capas, sería capa basal, estrato basal o germinal, también llamado. Más arriba estaría el estrato espinoso. Todo este es espinoso, todo este es espinoso. Luego aquí estrato granuloso. Y por encima del granuloso, un estrato lúcido, en donde ya no se observan núcleos y se llama lúcido porque es como más brillante. Tiene como otra transparencia. Y todo eso amarillo que tú ves sería el estrato lúcido. Y por arriba está el estrato córneo, donde ya está la queratina. Entonces esto podría ser clasificado desde el punto de vista histológico como una piel gruesa, porque presenta los 5 estratos. En la piel más delgada falta este estrato lúcido. Y del granuloso nos pasamos al córneo inmediatamente. Esta es una tinción en donde el colágeno se tiñe verdoso. ¿Lo ven verde o celeste? ¿O azul? La queratina, ¿cómo la describen? ¿Qué color? Como amarillo. Como amarillenta, anaranjada, ¿cierto? Ya, acá en el laboratorio no hay ninguna de estas tinciones. Ninguna muestra tiene este colorante. ¿Ustedes buscaron en la bibliografía tipos de colorante? Las que yo les mostré en el laboratorio son la variedad que hay. ¿Sí? Y acá estaría la tricrómica, ¿cierto? De Mason, la de Mallory, estaría la hematoxilina eosina, que es la más común, la más abundante, la que más se utiliza. Estaría también la tinción de Golgi o argéntica. Y pare de contar. ¿Sí? Y la de Paz. En una muestra de riñón había Paz. ¿Ya? Esta es una coloración diferente a ella. No me recuerdo el nombre exactamente. Pero está hecha para distinguir queratina porque se tiñe anaranjada. Ya me recordaré el nombre. ¿Sí? Profesor, ¿el estrato lúcido son células sin núcleo? O ¿Cómo? ¿El estrato lúcido son células sin núcleo? ¿O qué? Son células que ya perdieron el núcleo. Ay. Por eso es transparente. ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿Sí? Ya, memoria a corto plazo, con 2 grupos ya la vimos ayer. ¿Qué es eso? ¿Alguien le pone un nombre? Está como ejemplo de epitelio cúbico estratificado. Este es un folículo primario con multicapa de células foliculares. Epitelio cilíndrico estratificado. ¿Cuál es la célula que está arriba? Cilíndrica. Abajo hay 2 capas en el dibujo del lado izquierdo, estoy viendo. Células más bien poliédricas o cuboideas. Pero las de arriba son cilíndricas. ¿Quién tiene este tipo de epitelio? Bueno, algunos segmentos de la uretra, por ejemplo, tienen epitelio estratificado cilíndrico. ¿Sí?
Algunos conductos excretores de glándulas pueden tener también este tipo de epitelio, los conductos mayores, digamos, los más grandes. Otro epitelio que vamos a ver es el urotelio, llamado epitelio de transición. Ojo, porque si leen ustedes en un libro de histología que no esté como muy actualizado, bueno, incluso igual actual, se dice que este epitelio es estratificado, y es un error. Es un epitelio pseudoestratificado, por lo tanto es simple. Es un epitelio de una capa de células, aunque ustedes no lo crean. Porque si yo veo aquí núcleos, veo núcleos en distintas alturas, ¿no? Y con forma un poco elíptica abajo, pero la mayoría son como redondeados. Fíjense arriba. Yo podría decir, este es un epitelio cúbico estratificado, si no tuviera el nombre arriba. ¿Sí? Sin embargo, este es un epitelio simple, pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque todas las células que vemos aquí están tocando la membrana basal. Todas tocan la membrana basal. Y así, por ejemplo, voy a marcar con el plumón para que ustedes evidencien. Aquí voy a dibujar una célula. Esta de aquí está muy clarita. Fíjense, esa es la forma de una célula. Ahí estaría el núcleo, ahí está el nucleolo, en fin. Este epitelio, el urotelio, tiene células raquetas. Y ese que demarqué son células raquetas. Raqueta, 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 por la forma que tiene. ¿Sí? Es como tomarla, ¿cierto? Y paletear. Raqueta. Arriba, las que quedan arriba, que tienen una forma un poco triangular, son más amplias, como esta de aquí también. Esas células se llaman células paraguas. Son las que limitan con el lumen. Aquí estaría contenida la orina. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se le llama epitelio de transición o polimorfo o urotelio? Porque reviste las vías urinarias. Reviste la vejiga, los uréteres, parte de la uretra. ¿Ya? ¿Y qué particularidad tiene? Bueno, que aquí en este epitelio el número de capas va variando según el grado de distensión del órgano. Cuando la vejiga está muy estirada, muy llena de orina, el número de capas celulares es menor. Cuando la vejiga está relajada o vacía, el epitelio es más grueso, se ven como más capas celulares. Se habla de capas celulares, pero en realidad es una sola capa. Se ven más núcleos, más filas de núcleos. ¿Sí? Aquí tenemos vejiga urinaria. Ya, y pasemos al epitelio glandular, que es la otra modalidad. ¿Qué es una glándula? Conjunto de células epiteliales cuya función es la síntesis y la secreción de sustancias. ¿Ya? Eso define una glándula. Conjunto de células, pero de origen epitelial. Porque uno puede ver que muchas células pueden secretar sustancias y liberarlas. Por ejemplo, una neurona secreta sustancias. Una neurona libera neurotransmisores. Entonces, una neurona sí secreta, pero la neurona no tiene un origen epitelial. Por lo tanto, no es un epitelio la neurona. Es tejido nervioso, es otro tipo de tejido. ¿Ya? Entonces, el epitelio glandular, para que una glándula sea glándula, debe ser célula epitelial con función secretora. ¿Ya? Aquí se puede observar una glándula endocrina y exocrina, que es una clasificación. Todas las glándulas surgen del epitelio de donde están unidos originalmente. El epitelio, y ahí hay una proliferación de células que empieza a aumentar. Más células, todavía en continuidad con el epitelio superficial. Pero llegado a un punto,
esa continuidad se mantiene y esto se convierte en una glándula exocrina, o esa continuidad se interrumpe y el grupito de células epiteliales que ha quedado desconectado del epitelio superficial se convierte en un grupo de células endocrinas. Por eso que la principal diferencia entre glándula exocrina es glándula que contiene conductos excretores y que se abren a la superficie. Sin embargo, glándula endocrina es aquella que ha perdido, ese grupito de células, ha perdido la conexión con la superficie. Y alrededor de estas células que quedaron aisladas, proliferan los vasos sanguíneos. El resultado es una glándula endocrina, que en vez de liberar el producto al exterior o superficie, libera el producto directamente a la sangre. ¿Ya? Clasificación de las glándulas según donde vierten el jugo, el producto, que puede ser la de esos mocos, el moco es carbohidrato prácticamente, o sudor. Las glándulas son exocrinas, endocrinas, paracrinas. ¿Cuándo una glándula es paracrina? Paracrina, ya lo puedo decir. Exocrina la conocen, ¿cierto? La lagrimal, la salival, la mamaria son exocrinas. Endocrina, la tiroides, la hipófisis, el páncreas, los islotes, ¿no? Pancreáticos. Paracrinas son aquellas células endocrinas que liberan, o exocrinas, que liberan hacia el espacio intercelular adyacente. Yo soy una célula, mi secreción es paracrina, entonces libero la sustancia y esta se mueve o se moviliza hacia el espacio intercelular. Y así afecta a las células vecinas inmediatamente. Eso es una secreción paracrina. Falta poner aquí la autocrina, en donde la célula secreta una sustancia y actúa sobre la misma célula. Eso se llama autocrina. ¿Ya? Serían las 4 modalidades de secreción hacia donde vierte el producto. Por el número que constituye la glándula, las glándulas pueden ser unicelulares o pluricelulares. El único ejemplo de glándula unicelular es la célula caliciforme. Y esa ya la vimos en foto. La célula caliciforme es una célula que tiene forma de una copa, de un cáliz, ancha arriba, angosta abajo. Y el núcleo tiene una posición basal. Y el moco se acumula sobre el aparato de Golgi, ¿cierto?, en la región apical de la célula. Aquí tenemos la imagen de el dibujo, digamos, de una célula caliciforme. Como el moco se pierde durante el proceso histológico, es por eso que ese moco no se tiñe, además, y se ve aquí un espacio blanco. Observa como esa burbuja. Por lo tanto, ese moco no está teñido ahí con hematoxilina eosina, pero se ven pequeñas burbujitas, ¿sí? Si esto se tiñera con PAS, que el PAS tiñe los oligosacáridos, polisacáridos, ahí el moco saldría teñido, como una gota azul o roja, ¿ya? Cuando un colorante, por ejemplo, yo tiño con azul una sustancia y esta en vez de teñirse azul da un color rojo, eso se llama metacromasia. La sustancia que adquirió el colorante es una sustancia metacromática, ¿ya? Tercera clasificación. Las glándulas se clasifican por la forma que tienen las unidades secretoras. A las unidades secretoras se le llaman adenómeros, por la forma de sus adenómeros. Hay glándulas que son tubulares porque se parecen a la forma de un tubo de ensayo. Todos conocemos un tubo de ensayo. Hay glándulas que son acinares o alveolares porque se parecen como a un grano de uva. La agrupación de las células del adenómero es en forma de uva. O hay glándulas que son saculares, ¿ya? Y esas obviamente tienen forma de saco, de bolsa, mucho más aumentada que acino o alveolo.
Entonces, si aplicamos eso, nos vamos a encontrar con estas glándulas. ¿Qué tipo de glándulas serían estas todas? Tubulares. Porque la glándula tiene la forma de un tubo. Esa es la más parecida a un tubo de ensayo. Pero aquí hay un tubo de ensayo como ondulado. Y aquí hay uno retorcido, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta se llamaría glándula tubular recta. Glándula tubular tortuosa. Esa, como esta es casi la misma, esta se llamaría una glándula tubular glomerular. Porque cuando la glándula se enrolla mucho se parece a un glomérulo, como en el riñón. Ejemplo, esta es la glándula intestinal, que está presente desde el estómago hasta la gástrica, se parece a esta en realidad, pero intestinal, desde el duodeno hasta el recto. Esta se parece a una glándula uterina, que son glándulas tubulares tortuosas, ¿ya? Y estas de acá, esta especialmente es una glándula sudorípara, que se le llama tubular enrollada, ¿ya? Tubular enrollada, tubular tortuosa, tubular recta, ¿sí? Ahí las tenemos. Cuarto criterio. Las glándulas se clasifican por el número de unidades glandulares, por el número de adenómeros. Glándulas simples o glándulas ramificadas. Por ejemplo, todas estas que están acá serían glándulas simples. Sin embargo, esa sería una glándula tubular ramificada, porque tiene forma de tubo, pero ese tubo se ramifica. Esta es una glándula gástrica, ¿ya? Así se ve en el estómago. Muy enredado, pero se ve. Quinto criterio, glándulas simples o compuestas. Cuando una glándula es simple, es cuando su conducto excretor no se ramifica. Cuando la glándula es compuesta, cuando el conducto se ramifica. Esta, por ejemplo, sería una glándula compuesta, porque el conducto excretor está ramificado como las ramas de un arbusto, ¿ya? Y esta sería la unidad excretora. Este es el conducto excretor ramificado, por eso es compuesta, y estos son los adenómeros. ¿Qué forma tiene acá? Acá aparece con el nombre de alveolar, ¿ya? Pero como están un poco alargados, esta debiera ser mejor clasificada como túbulo alveolar. Túbulo porque son estructuras alargadas, alveolar porque son alveolos los adenómeros. Por la naturaleza del producto, ¿qué puede secretar una glándula? Puede secretar moco, entonces glándula mucosa. Puede secretar proteína, serosa. Una glándula serosa es cuando produce proteína. Y seromucosa cuando es una mezcla de ambas. Por ejemplo, la glándula páncreas, el páncreas exocrino es una glándula serosa. La glándula salival parótida es serosa. La glándula caliciforme es mucosa. La glándula submandibular es seromucosa. ¿Sí? Ahí va variando la secreción. Así es un acino seroso, células piramidales con núcleo redondo. Esa es una imagen de un adenómero pancreático, el que está ahí. Se ve igualito en las muestras. Un acino mucoso. Las células son blancuzcas, ¿cierto? Núcleos aplanados hacia la base. Los acinos serosos y los mucosos tienen que aprender a distinguirlos microscópicamente. De acuerdo a cómo liberan las glándulas, esta ya es como la última diapo, para no estar nada pendiente. Las glándulas pueden ser merocrinas o ecrinas
cuando la célula libera su producto y la célula no se ve afectada. En esta secreción merocrina participa el retículo rugoso o el liso, más el aparato de Golgi y las vesículas de secreción. Por lo tanto, ocurre un fenómeno de secreción sin que la célula modifique su forma, ni se vea cambio aparente. Una glándula apocrina es aquella que cuando secreta pierde la parte de arriba del citoplasma. ¿Sí? Y una holocrina es cuando la célula se muere y toda la célula forma parte del producto secretado. Aquí hay una célula merocrina, como la célula pancreática, en donde la célula, utilizando su maquinaria intracelular, genera vesículas y estas se rompen y por exocitosis liberan el producto. Eso es secreción merocrina. ¿Sí? Generalmente cuando se liberan carbohidratos y proteínas, se utiliza esta forma de secretar. Las caliciformes también son... Sí, las caliciformes son merocrinas. Bueno, ahí hay un gráfico interesante, por favor, quiero poner la prueba, algo pareció una pregunta relativa a esta diapo, la estoy soplando. Para que la analicen, me la preguntan tal vez en el laboratorio, qué significa, ¿no? Pero es muy interesante, porque se está relacionando la secreción con la gráfica de la concentración de la sustancia. Células apocrinas. Una célula apocrina, apo de apical, pierde la región apical de la célula, por lo tanto la célula se descompone aquí. El ejemplo que se da siempre es la glándula mamaria. Cuando un bebé toma leche, está tomando secreción más las regiones apicales de las células glandulares, o sea, está tomando citoplasma también. ¿Sí? Bueno, también si tomamos leche vaca, ¿ustedes toman leche? ¿O la han reemplazado por cerveza? Bueno, yo tomo leche. Y la última es la glándula holocrina. Glándula holocrina es aquella que se rompe toda y toda sale, toda la glándula se pierde cuando se secreta. Y el ejemplo es la glándula sebácea. La glándula mamaria se da como ejemplo de apocrina, pero lo apocrino que tiene la leche sería los lípidos. Los lípidos se secretan de manera, perdiendo la célula algo, ¿no? Pero la leche también tiene proteína y la leche tiene también carbohidratos. Por lo tanto, la glándula mamaria hace los tres tipos de secreciones, o los dos grandes tipos, ¿ya? Apocrina y merocrina. Pero esta es solamente holocrina, porque la glándula se destruye. Y el ejemplo es la glándula sebácea. Cuando uno tiene como un puntito negro y se aprieta y sale, esa es toda la glándula que sale. Y sale una pelotita de grasa, ¿ya? De mantequilla. Ya, ahí tenemos entonces un ejemplo. ¿Qué tipo de secreción representa esta imagen? Merocrina, apocrina, toda, holocrina. Y esta secreción endocrina porque la célula está polarizada hacia abajo y en vez de tener vesículas de secreción en la parte apical, tiene vesículas de secreción en la región basal. Y secreta hacia la lámina basal, ¿por qué? Porque debajo de la lámina basal hay vasos sanguíneos que van a recibir el producto. ¿Sí? Entonces, células exocrinas y endocrinas se pueden diferenciar por la polaridad, la distribución de sus órganos. ¿Consulta? No, porque se acabó el tiempo.